fuerte le adoramos al Señor con un aplauso. La palabra del Señor, Mateo 6, del 19 al 24. Mientras meditaba un momento en esto, el Señor me traía, cuando el Señor estaba en el desierto, en ayuno, Satanás se le presentó y decía, Jesucristo tenía mucha hambre después de 40 días de ayuno, ¿verdad? Y Satanás se le presenta y lo primero que le quiere dar es lo que el cuerpo desea. Y el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y leyendo lo que vamos a leer, les animo a que pongamos atención en cada una de las palabras. El Señor dice algo bien fuerte y le responde y le dice, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En esta semana todos, cada uno de nosotros trabajamos en la casa, en las escuelas, en los trabajos. Y trabajamos, ¿verdad? Pero no solo del pan vamos a vivir, sino de toda la palabra. Eso me confrontaba mucho, así que les invito a que leamos juntos, ¿ok? Dice Mateo 6, del 19 al 24. Leemos su palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu corazón, ahí está también, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. El 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso, si todo tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Amén. Amén. Gracias. Se pueden sentar, mis hermanos. Queremos tomar un tiempo para orar. Les pido, ¿verdad?, que este sea el tiempo donde ustedes traen sus peticiones. Vamos a estar orando por mi hermano Mario Gallegos, ¿verdad?, que está mal de salud, ¿verdad? Oremos, ahorita está en el hospital, entonces vamos a orar por él. Vamos a orar por la familia Laínez. Me contaron que están mal de salud, pidieron oración. Vamos a orar por mi tía Sari, que también está en mal de salud, necesita oración. Vamos a orar, ¿verdad?, por la comunidad de inmigrantes que sigue viniendo a este país. Oremos que Dios cuide de cada uno de ellos, también que la iglesia pueda estar lista para poder servir. Oramos por la familia Méndez, la hermana Rosa y sus hijas están en Ecuador. Vamos a estar orando por esto. Tenemos cumpleañeros, ¿verdad? Quiero orar por la hermana Silvia, que cumplió años esta semana, ¿verdad? Está orando por ella. Mi hermano Oscar, ¿verdad? Estuvo cumpliendo años hace unos días. Vamos a estar orando por usted, hermano Oscar. Y mi hermano Rafa no creo que está por aquí, ¿verdad? Pero vamos a orar por él. Si alguien cumplió años esta semana y quiere que oremos por ustedes, solo ante sus manos, ¿verdad? Y vamos a estar orando por ustedes. Amén. I'm going to pray for you. Tomorrow, okay. All right. Oremos. Padre, gracias. Eres un Dios, Padre, que realmente cuida de cada uno de nosotros. Gracias por levantarnos. Gracias por oponer el anhelo, Padre, venir a la iglesia para alabarte, adorarte, pero también para ser edificados, Señor, a través de tu palabra, Señor. Hoy, Padre, venimos con toda la confianza, sabiendo, Padre, que en Cristo Jesús, Padre, tú escuchas nuestras peticiones, Padre. Padre, te pido, Señor, por nuestro hermano Mario Gallegos, Padre. Te pido, Padre, que fortalezcas su alma, Señor. Te pido, Padre, que él se recuerde todas las predicaciones, todas las lecciones, todo lo que él ha leído, Padre, durante este tiempo, Padre. Te pido, Señor, que traigas una solución, Padre, a la situación de salud, Padre. Te pido, Señor, por su esposa, dale la fortaleza para cuidar de su esposo y de sus hijos, Padre.
También te pido por la familia Laínez, Señor, por Luis, Melissa, Padre, y Daria, Señor. Te pido, Padre, por su salud, Padre. Cuida de cada uno de ellos, Señor. Te pido por mi tía Sari, Padre. Te pido, Padre, que pueda también sentir la fortaleza que tú das, Padre, para que ella pueda continuar haciendo labor que tú la has llamado a hacer, Padre. Te pido, Padre, también por la comunidad de inmigrantes que sigue viniendo, Padre. Te agradezco por cada uno de ellos, Señor, y te pido, Padre, que durante su estadía sea un tiempo edificante donde ellos se acerquen más a ti, que ellos puedan encontrar una iglesia, Padre, bíblica, donde puedan aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que sigas ayudando a la iglesia para que la iglesia pueda ser de gran ayuda para esta comunidad. Padre, te pido por la familia Méndez, por mi hermana Rosa, sus hijas, Padre, que están en Ecuador. Sigue cuidando de ellas y también ayúdalas, Padre, que ellas puedan ser un instrumento tuyo, Padre, para enseñanza a las familias, a los hermanos, amigos que tal vez no conozcan de ti, Señor. Gracias, Padre, por un año más que le has dado a mi hermana Silvia, Señor. Gracias por su vida, Padre, ya que es una hija ejemplar, una madre ejemplar, Señor, una esposa ejemplar, Padre. Te pido, Padre, que le sigas dando la fortaleza, Señor, para hacer el labor, Padre, que tú le has llamado a hacer, Padre. Cubre su corazón, fortalece su alma, Padre, y te agradezco por ella. Gracias por el hermano Oscar, Padre, por un año más de vida, Padre. Te pido, Padre, que sigas, Señor, bendiciendo su vida, Padre. Cuídalo, Padre. Dale la sabiduría bíblica, Señor, para instruirlo en los caminos, Padre, para que Él pueda servirte, Señor, honrarte y glorificarte, Padre, en todas las áreas de su vida, Señor. Te pido por hermano Rafa, Padre. Te agradezco por un año más también, Señor. Dale la fortaleza, Señor, para continuar, Padre. Gracias por el cumpleaños de mi hermana. Ella cumpleaños mañana, Señor, pero ya en este momento te pedimos, Padre, por su vida, Señor. Te pido, Padre, que le des fortaleza, Padre, para este año, Padre, que viene, Señor. Ahora, Padre, instrúyenos en la palabra, Señor. Ayúdame, Padre, a poder, Señor, explicar, Señor, y enseñar, Señor, lo que tu palabra está enseñando en el versículo 24 de Mateo 6, Señor. Gracias, Señor. Te queremos, Padre. Amén y amén. Entonces, los últimos, más de un año, hemos estado predicando el Sermón del Monte. Las últimas semanas hemos estado del Mateo 6, 19 y hoy vamos a estar en Mateo 6, 24. Y quiero explicar que hay una costumbre en la población, incluso hay una costumbre dentro de la iglesia de poner a Dios por segundo. Martin Lloyd-Jones explica en su predicación en esos versículos que él, ¿verdad?, sabe de un granjero. Hay un granjero que está en dificultades financieras, pero que su vaca tuvo becerros y fueron mellizos. Era uno blanco y era uno café. Él estaba tan alegre que él corrió a la casa y él le dijo a su esposa: mira, ¿verdad? Nos acaba de nacer 2 becerros, uno es blanco y uno es café. Y tan entusiasmado que él estaba, que él fue y hizo una promesa. Él prometió que uno de los becerros iba a ser de la familia y el otro becerro iba a ser de Dios, que él iba a asegurarse de alimentar estos 2 animales y que estos animales iban a crecer, y el punto, cuando vendiera una, ese iba a ser dinero de la familia, y cuando vendiera el otro, iba a ser el dinero de la iglesia. La esposa le dijo una gran pregunta y le preguntó: ¿cuál de los 2 becerros es de nosotros y cuál es de Dios? Al punto que este granjero respondió: todavía no sé, en el tiempo voy a ver y decidir. Al tiempo el granjero, dice que pasa el tiempo, el granjero regresa muy triste a la casa y le dice a su esposa, a su familia, y le informa: uno de las vacas mellizas acaba de fallecer. La esposa le hace la gran pregunta: ¿cuál vaca fue? ¿Fue la vaca de la familia o fue la vaca de Dios? Y él profundamente dice: fue la vaca de Dios. Y la esposa le dice: ¿cómo es que la vaca de Dios? Si tú nunca decidiste cuál era la vaca. Y él dijo: yo ya tenía dentro la idea que iba a ser la vaca de Dios. Y la verdad que él contestó de esta manera porque es la realidad de la humanidad y de las personas, que muchas veces nosotros se nos hace tan fácil darle a Dios lo que no tiene valor. Es tan fácil decirle: Señor, aquí está la vaca tuya que no tiene valor y yo me quedo con la vaca que tiene valor.
Muchos estamos acostumbrados a darle a Dios lo que es el resto, lo que nos sobra. Vamos al servicio si hay tiempo. Incluso vamos a tener oración o tiempo para poder leer la Biblia si hay tiempo. Lo primero que le quitamos, si hay que quitarle a alguien algo, es a Dios, por una razón. Si vamos a dar nuestras ofrendas semanalmente, pero si vamos por un problema de economía, lo primero que hacemos es no le damos nuestro diezmo o no le damos nuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque es tan fácil, porque tenemos la mala costumbre de poner a Dios número 2. Y si vamos a escoger tesoros correctos, si vamos a poner nuestros ojos en lugares sanos, vamos a tener que nosotros entender que Dios tiene que venir primero. No vamos a poder dar sin poder tener a Dios primero. No vamos a poder bendecir y ayudar a nuestros hermanos si Dios no es primero. No vamos a poder hacer un ejemplo bíblico si Dios no es primero. La palabra en versículo 24 comienza diciendo: nadie puede servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Y viene el Señor y le está hablando con sus seguidores, con la población que le está siguiendo, y Él está recordándole a ellos de su mala costumbre. La mala costumbre es que constantemente están adorando al Señor y están adorando también a cosas del mundo. Dice la palabra: no puedes tener dos señores. Ellos vivían sirviéndole a dos señores. Y vemos en 2 de Reyes 17:41 un ejemplo de esto. Dice: y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos, y de la misma manera hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. Ellos eran personas que verdaderamente estaban haciendo lo incorrecto. Dios les estaba enseñando y les había avisado que ellos tenían que adorar solamente al Señor, pero ellos no escucharon. Ellos hicieron conforme a sus propios deseos. ¿Y tú sabes por qué ellos hicieron esto? Dice el versículo 39 de Primera de Reyes 17: sino que al Señor su Dios temerán, y Él los librará de la mano de todos sus enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. Y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos. Ellos temían al Señor y servían a sus ídolos. Pero el temor que ellos tenían no era un temor de reverencia, no era un temor de seguir al Señor. Su temor era que ellos no sufrieran lo que habían sufrido anteriormente. Ellos no querían leones atrás de ellos. Ellos no querían morir en las garras de estos animales, de estas ferias, de estas criaturas. Ellos querían vivir cómodos, y como querían vivir cómodos, ellos escogieron: ¿sabes qué? Yo voy a tenerle temor al Señor y también voy a seguir adorándolos a nuestros ídolos. Y constantemente, por la caída del hombre, tú y yo constantemente estamos poniendo a Dios número 2, o estamos adorando, ¿verdad?, ídolos y adorando a nuestro Señor. Eva cometió el gran pecado porque ella no puso a Dios primero. El diablo le dijo: si tú comes de este fruto, ahora tú vas a ser como ¿quién? Como Dios. En pocas palabras, ya no Dios va a ser primero, pero tú vas a estar al mismo nivel que Dios. Eva perdió el sentido del orden. El sentido del orden era Dios, esposo y mujer. Y ella vino y no preguntó a su esposo si podía comer del fruto. Ella fue y tomó del fruto y cayó en pecado. ¿Por qué? Porque ella no puso a Dios primero. Y mis hermanos, tenemos que entender que no podemos tener dos señores. Escucha. Aquí el escritor, ¿verdad? Mateo está escribiendo de la manera que está hablando de esclavos. Un esclavo no puede tener dos señores. En ese tiempo había esclavitud. En ese tiempo habían hombres que tenían deudas y su familia caía en la esclavitud. Y miramos Romanos 6:16, Pablo explicándolo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen?
Y está dando la claridad de nuestro entender que si nosotros tenemos un Señor, nosotros tenemos que entender que ese Señor es el único que podemos tener, porque no fuimos hechos para tener dos amos. Cada amo tiene sus leyes, cada amo tiene sus reglas, cada amo tiene su cultura, cada amo requiere toda devoción, toda atención y todo corazón. Entonces un amo requiere eso, el otro amo requiere eso, y nosotros no nos podemos dividir en dos para poder darle lo que los señores quieren. Entonces viene la palabra y el escritor dice: nadie puede servir dos señores. Cristo dice nadie, y utiliza la palabra Señor. ¿Por qué? Porque Señor significa que tiene toda autoridad sobre nuestras vidas. Tiene toda autoridad sobre nuestras vidas. Entonces, si un Señor tiene toda autoridad sobre nuestra vida, el otro Señor no puede también tener toda esa autoridad sobre nuestras vidas. Entonces, el Señor está recordándole al pueblo: soy yo únicamente, como lo ha hecho desde el principio. Antes de poder explicarle a Éxodos todas las leyes, le da cientos de leyes al pueblo de Éxodo, de Israel. Él está enseñando al pueblo de Israel a cómo ellos deben de vivir como pueblo de Dios y cómo ellos deben de servir como el pueblo de Dios. Pero la primera ley que Dios le ofrece es esta, Éxodo 23. Primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Yo seré primero. Yo estoy sobre todo. Si ustedes van a seguir los mandamientos que yo les voy a dar, ustedes van a tener que entender que yo soy primero. Entonces Dios constantemente le pide al pueblo que Él es primero. Deuteronomio 27:10 dice: por tanto obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos, sus estatutos que hoy te ordeno. Mateo 22:36, Jesús nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Entonces Él requiere toda devoción de nosotros. Entonces, si nosotros vamos a seguir sus leyes, si nosotros verdaderamente vamos a amar a nuestro prójimo como debemos de amar, Él debe de ser primero. Él debe de ser primero. Escucha, si vamos a tener los tesoros celestiales que la Biblia nos está explicando, Él debe ser primero. Si vamos a tener las cosas bíblicas que nos va a enseñar y instruir, Él debe ser primero. Entonces la palabra nos enseña esto. Es imposible comprometernos. Escucha. Tal vez hay alguien aquí que dice: bueno, yo tengo dos jefes. Escucha, no confundas los amos a los jefes. En ninguna manera Él está hablando de esto. Aquí no está diciendo: bueno, como yo tengo dos jefes, yo le trabajo uno de 9 a 5 y el otro de 6 a 10. Nada de eso. Él está diciendo: no vas a tener nadie sobre ti, solamente Dios. Al punto que dice Mateo 10:37: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más de mí, no es digno de mí. Él no se compromete. Él no anda diciendo: bueno, tú vas a amarlo a ellos igual que me amas a mí. Dios va sobre mi padre y mi madre. Dios va sobre mis hermanos y hermanas. Él es primero. Él es primero antes que yo sea primero. Hablamos la semana pasada que la luz y la oscuridad no se mixta. No puedo yo tomar luz y tomar oscuridad y crear un mixto de esto. Es imposible. La misma manera, no podemos comprometernos. No podemos adorar a un Señor el domingo y adorar al Señor, otro Señor del mundo, durante la semana. Adorar al Señor con nuestros labios y nuestro corazón tiene una adoración a las cosas del mundo. No podemos. ¿Por qué? Después sigue Cristo hablando y dice, continuando el versículo 24: porque o aborrecerás a uno y amarás al otro, o apreciarás a uno y despreciarás al otro. Déjalo ahí, Rocío. Mira lo que dice. ¿Por qué es imposible tener dos señores? Porque un señor te va a llevar a aborrecer a otro. Un señor te va a llevar a despreciar al otro. Vamos a la definición de aborrecer. Es detestar enormemente algo o a alguien. Es tener ese odio a eso.
Y tenemos que enseñar, tenemos que tener la realidad. Tú y yo no podemos. Porque si estamos amando al Señor de las riquezas, el Señor del mundo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, nos está alejando de las cosas del Señor. Nos está alejando a las cosas que el mundo verdaderamente quiere, no quiere al Señor. Isaías 59:2 dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharnos. Escucha, eso es lo que pasa. Es por eso que continuamente estamos hablando de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las cosas del mundo nos alejan de nuestro Dios. ¿A cuánto nos aleja? Isaías dice al punto que Él ha escondido su rostro para no escucharnos. Escucha la voz. ¿Escucha Dios la voz de un pecador sin arrepentirse? No. Tenemos que estar constantemente de eso. Entonces nos lleva ¿a qué? Nos lleva a aborrecer, a detestar las cosas del mundo. Cuando el Señor es luz, cuando el Señor es autoridad, comenzamos a entender que el mundo verdaderamente nos enseña oscuridad, nos enseña pecado. Hay amor al pecado. Hay adoración al pecado. Entonces vemos, ¿verdad?, que Dios es luz. Y todo lo que está afuera viene contra Dios. Solo amar a Dios. Entonces vamos, después dice, nuestra devoción nos lleva a apreciar y despreciar al otro. Apreciar significa percibir a través de los sentidos una cosa o su tamaño, forma, intensidad. Percibir algo mediante la capacidad intelectual. Apreciar es ponerle atención. Nuestra devoción nos lleva a apreciar quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Es anhelar y querer. Yo quiero saber más y más de ti. Y me llega que a despreciar. Despreciar significa considerar una persona que es indigna de su aprecio y trato. Y demostrarlo rechazándola. Considerar que algo no merece aprecio, atención. Entonces el mundo me lleva a no apreciar a mi Dios. Y Dios me lleva a no apreciar al mundo. Constantemente hay una batalla. Y tenemos que entender que más sabemos de Dios, más conocemos de Él, más no queremos las cosas del mundo. Hace unos días un amigo me dice, mi hija me acaba de venir y me acaba de decir, ¿verdad?, que ella quiere recibir a nuestro Señor en su corazón. Su hija de 8 años. Y mi respuesta fue, eres un hombre rico. Eres un hombre rico. Y que Dios me dé la posibilidad de ver lo que estás viendo ahorita mismo. ¿Por qué? Porque su hija acaba de apreciar, acaba de saber, Él es primero. Algo que deseamos. Porque más sabemos de Él, más queremos de Él. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Escucha, aquel que quiere adorar, aquel que quiere estar bajo la autoridad del mundo. Y te digo algo, mis hermanos. Es tan simple. Yo sé que muchos de nosotros, yo no le he dado la autoridad al mundo. Pero mis hermanos, nuestros ojos cuando están puestas en las cosas fuera de Dios, comienza nuestro ser moldeado y nuestra actitud y nuestras acciones comienzan a reflejar el mundo más que a nuestro Señor. Aunque tú no quieras tener un Señor, tú y yo fuimos hechos para tener un Señor. Pero la diferencia es que tú y yo no podemos tener dos señores. Después nos enseña, al final, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Termina con una prohibición.
termina enseñando, yo soy el Señor. Yo tengo la autoridad para prohibir que ustedes adoren a Dios y las riquezas. Ya que el anhelo de Dios es que nosotros tengamos todo lo que tengamos para poder servirle a nuestro Señor. Michael Green dice, los discípulos se distinguen claramente por su actitud hacia el dinero. Y yo le diría un poquito más, los discípulos se distinguen claramente por su actitud con las pertenencias que ellos tienen. La palabra riqueza que se utiliza es mamón, y lo que significa mamón significa que nos lleva a depender de Él. Es esas riquezas que nosotros queremos acumular. ¿Para qué? Para que un día nosotros podamos decir, hey, yo puedo descansar porque tengo dinero en mi banco, tengo riqueza en mi casa. Es esa riqueza que acumulamos en nuestros países para que un día podamos regresar y vivir cómodos. Eso es lo que está hablando el Señor. El Señor no quiere que tú y yo dependamos de esas riquezas. Escucha. Entonces, ¿qué va a pasar en el día de problemas? El Dios nuestro va a responder en el día de problemas. Constantemente es la idea que nosotros debemos de depender de estos aumentos de este dinero, sin entender que todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos los ha dado. Y la razón por que Dios quiere eliminar el amor o el señorío de la riqueza para nosotros, porque la riqueza es verdaderamente corrupte la carne. Escucha, la riqueza es un ídolo para la carne. ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado en el día que ganamos la lotería? ¿O no? No hemos ido, le pago todas las deudas a mis padres, le pago todas las deudas a mi familia, a mi país, me traigo a todos a que vivan aquí, compro mansiones. ¡Hey, mis hermanos! Si Dios quiere eso para la familia, Él lo va a dar. Él no necesita los millones de un mundo para poder dar. Pero nuestra carne es atraída por ese ídolo de lo que es las riquezas. Lo vemos en la corrupción. ¿Cuántos políticos, líderes o pastores han caído por su amor al dinero? El dinero es algo que sí Dios usa. El problema no es el dinero, el problema es nuestro amor al dinero. ¿Cuántas personas viven bien y quieren más? ¿Cuántas personas viven bien, pero yo quiero más? Y yo me desgasto a tener más, al punto que hacen todo por su amor a la riqueza. Hacen todo, rompen leyes, terminan destruidos. Michael Green sigue diciendo, el dinero es como el agua del mar. Cuanto más bebes de él, más sed te da. Ese es el problema, mis hermanos. Ese es el problema. Nos da sed porque destruye. Nos da sed porque destruye. Y somos tan necios. Somos tan necios como ese niño que llegó a jugar fútbol con su botella de Pepsi Cola para quitarse la sed. Somos tan necios que pensamos que vemos un comercial y vemos a los deportistas terminando un juego de deporte, tomándose la botella de Coca-Cola o Pepsi Cola y pensamos, eso quita la sed. Y la realidad que no tienes que gastar los $2 o $3 que cuesta ahora. Puedes tomar agua que es gratis. Y eso quita la sed, mis hermanos. Las riquezas destruyen. Es por eso que el Señor no quiere que tengamos dos señores. Es por eso que el Señor no quiere que las cosas materiales sean nuestro Señor. Porque las cosas materiales lo que hace es destruir nuestras vidas, mis hermanos. Escucha. Y Dios lo exige todo. Dios lo exige todo. Lo que Él quiere es que seamos fieles a Él y que todo lo que tengamos sea usado para la gloria de Él. Y ahora vamos a entrar en un punto muy fuerte. Porque es aquí donde vamos a evaluar qué Señor nosotros estamos sirviendo y qué Señor nosotros estamos adorando. Escucha. ¿Por qué el Señor le está exigiendo esto? ¿Por qué Él está prohibiendo que sirvamos a Dios y a las riquezas? ¿Por qué? Porque las riquezas exigen más de nosotros.
Yo no puedo amar las riquezas y decir, Señor, yo te voy a servir. Quiero que entiendas. ¿Por qué? Que si yo amo las riquezas, yo voy a estar trabajando de lunes a domingo sin parar y no le voy a dar tiempo al Señor. No le voy a dar tiempo al Señor, a su tiempo que Él se merece. Tienes que entender, Él requiere que nosotros seamos fieles, pero Él también requiere que todo lo que nosotros tengamos sea usado para la gloria y honra al Señor. Lo repito. Todo lo que nosotros tengamos, todo el centavito que nosotros tenemos, la ropa que tenemos, la casa, los carros, toda la pertenencia, toda nuestra familia, nuestros hijos, todo lo que nosotros tengamos, tenemos que entender que debe ser usado para la gloria de nuestro Señor. Hechos 5 vemos un ejemplo. Dice, pero cierto, Hechos 5:1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Santo y quedarte con parte del precio del terreno. Pero Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Versículo 4, mientras estaban sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron, lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, este fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están en la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al extender, los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre la iglesia, sobre todos los que supieron estas cosas. Ananías y su esposa tenían algo, tenían una propiedad. Y tenemos que recordar que al principio de la iglesia ellos necesitaban lo suficiente para poder aportar alimento para ellos mismos, para poder aportar ayuda a lo que es la iglesia. Muchos hermanos en Cristo comenzaron a vender sus pertenencias y comenzaron a dar el dinero a los apóstoles para que ellos continuamente pudieran servir y poder darle alimento a las viudas y a los huérfanos y poder enseñar lo que es la palabra de Dios. Pero aquí viene Ananías. Él comenzó a querer a vender su tierra, pero aquí mismo nos enseña el corazón de Ananías. Viene Ananías y él vende su tierra. Él sabe el precio que se vendió. No solamente él tenía que saber, mi Dios sabe cuánto yo lo vendí. Y cuando viene a la presencia de los apóstoles, él miente. La muerte de Ananías no es porque él no dio el dinero que tenía que dar. La muerte de Ananías viene porque su corazón está bajo de la autoridad de otro Señor y no el Señor, nuestro Señor. Ananías tenía que dar lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Ese es el problema de Ananías. El problema de Ananías es una adoración a lo que es, a su Señor, a lo que es el Señor de las riquezas. Él quiso quedarse con el dinero cuando él tenía que decir, este es del Señor. Nuestra devoción a nuestro Dios debe ser totalmente a Él. Lo podemos ver. Lo podemos ver a quien tú estás sirviendo. Ananías lo vimos que él no está sirviendo al Señor. Lo podemos ver en nuestra devoción a nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos orando? ¿Cuántos de nosotros estamos estudiando la palabra? ¿Cuál es la excusa que tú haces para no tener servicio con tu familia? ¿Cuál es la excusa que tú haces para no instruir a tus hijos?
¿Cómo amamos a nuestro prójimo, mi hermano? Escucha. Como amamos a nuestro prójimo, y cuando digo prójimo, significa todos fuera, dentro de ti, enseña quién es tu Señor. Ananías no enseñó su amor a su prójimo, porque viudas y huérfanos iban a comer de ese dinero. Ananías no enseñó su devoción a nuestro Dios, porque el servicio del estudio de la Biblia, enseñanza de la Biblia, iba a venir a través de los apóstoles, que los apóstoles iban a utilizar esas ofrendas. Como damos, enseña a quien adoramos. Escucha, como damos, enseña a quien adoramos. Si constantemente estamos cayendo en pecado, mi hermano, la realidad es que tal vez Dios no tiene autoridad sobre tu vida. Si constantemente andamos peleando con nuestros hermanos y familiares y amigos, si constantemente somos parte del problema, mis hermanos, tal vez Dios no es tu Señor. Tal vez Dios no es tu Señor. Y si constantemente le damos los restos, como ese granjero que escogió darle la vaca muerta a Dios, la realidad que más seguro que Dios no es nuestro Señor. Mateo 19, 21, 22, otro ejemplo de alguien que tenía las riquezas como Señor. El joven rico que le dice que quiere ir al cielo, Jesús le responde: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Al joven se le dijo: tú tienes una pregunta y tu respuesta es que sígueme, sígueme, sígueme. Pero si me vas a seguir, vas a tener que dar todo. Sí, vas a tener que dar todo. ¿Por qué? Porque yo soy el único Señor. Él es el único Señor. Él es el único Señor, mis hermanos. Y tenemos que ser fieles a Él. Lucas 16, 10, 13 dice: el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo mucho, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Escucha, fieles a Dios, fieles a Dios. Muchos de nosotros tenemos problemas en muchas áreas porque no somos fieles al Señor. No lo hemos sido justo con lo poco que Dios nos ha dado. No hemos sido justo en la administración de las cosas que Dios nos ha dado. Escucha, constantemente escucho la voz diciéndome, hermanos, hermanas, diciéndome: hermano, yo no doy ofrenda por A, B y C. Eso es entre usted y el Señor. Constantemente estoy escuchando: mi hermano, no voy a esta actividad por A, B y C. Esto es usted y el Señor. Pero constantemente estamos poniendo segundo a nuestro Señor. Constantemente le damos los restos y después estamos alegando porque Dios no nos escucha. Mis hermanos, tenemos que comenzar a reaccionar. Él va primero. Él va primero. Vamos a honrarlo al Señor con todo. Él debe decir, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que tenga buenos tesoros. ¿Y dónde vienen los tesoros? Tesoros celestiales. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que yo tenga, que mis ojos sean sanos, que realmente yo esté observando cosas bíblicas para la edificación de mi cuerpo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Poniendo a Dios primero. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere que yo tenga dos señores, o es Dios o nada. Constantemente tenemos que estar escogiendo cada día nuestra lealtad. ¿Somos fieles al Señor o somos fieles a lo que es fuera del Señor, que es todas las cosas del mundo, que es oscuridad?
Y con esto voy terminando. ¿Por qué le somos fieles al Señor? Porque nuestro Señor edifica. Dice el Salmos 123, 1 al 2. A ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos, como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Segunda de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyos corazones es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente desde ahora habrá guerra contra ti. Nuestro Dios edifica. Nuestro Dios sana. Mira, dice: tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente desde ahora habrá guerra contra ti. ¿Cuánto de nosotros continuamente nos sentimos que estamos en guerra con gente en nuestro trabajo, comunidad o familia? Es porque nuestro Dios no es primero. Es porque nuestro Dios no es primero. Lo he dicho aquí, el único que puede sanar los matrimonios es Dios. El único que puede sanar mi relación con mis hijos es Dios. El primer ministerio que nos dice la palabra que tenemos, ¿cuál es? La reconciliación. ¿Sabes por qué? ¿Por qué tú crees que la reconciliación refleja lo que Cristo ha hecho en nuestra vida? Él nos ha reconciliado con Dios. Entonces, si yo estoy constantemente con guerra, no estoy enseñando el señorío y autoridad de Dios sobre mi vida, mis hermanos. Y al final, tú y yo vamos a tener que escoger. Josué 24:15 dice: y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Me encanta, ¿verdad?, como Josué hace. José no dice: bueno, yo voy a tener una charla con mi esposa para ver cómo vamos a servir a la casa. José no dice: bueno, yo voy a tener una reunión familiar para poder ver cómo yo voy a servir a mi casa. Josué sabe la orden de familia. Él es la cabeza de la familia. Él tiene la autoridad que Dios le ha dado, y podemos ver en Efesios 23 adelante, ¿verdad?, que él es cabeza de la familia. Y él dice: yo y mi casa, mi esposa, mis hijos y todo lo que vienen van a servir al Señor. Van a servirle al Señor. ¿Va a ser duro? Sí, va a ser duro. Constantemente vamos a ser atacados, mis hermanos. Al salir de ahí vamos a ser atacados. Al salir mañana en el trabajo vamos a ser atacados. Va a haber oportunidad, ¿verdad?, de poder tener una ganancia de una manera incorrecta, ¿verdad? Y nuestra lealtad al Señor va a ser atacada. Pero te digo, que la manera que Dios quiere que responda, podemos verla en Josué 24:24. Y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos, y su voz obedeceremos. Escucha. El pueblo respondió de una manera correcta. Él es nuestro Señor. Él es el único que yo le voy a servir. Un libro que se llama The Brothers Lawrence, él enseña cómo le tenemos que servir a nuestro Dios, no solamente en la iglesia, pero en nuestros hogares, en nuestro trabajo. Tenemos jefes. Yo tengo 2 jefes arriba de mí, pero mi Señor va sobre ellos, va sobre todos ellos. Escucha. Entonces, mis hermanos, ¿a quién estamos sirviendo?